Nos acompaña Matías Batista, contador público, para charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muy buenas noches a toda la audiencia. Vos sabés que apareció el temita del jueguito de palabras del riesgo país, ya hace un tiempo, otra vez en los medios de comunicación, y cada vez que aparece la palabra riesgo país o que los medios se hacen eco, todos paramos las orejas, ¿viste? Porque es como una alerta de que algo raro va a estar. Todos recordamos el 2001, todos recordamos la situación. ¿En qué contexto aparece hoy la preocupación por el riesgo país? Bueno, primero hay que decirle a la gente que está del otro lado que el riesgo país es la calificación crediticia que nos da un determinado banco internacional, que es el JP Morgan, que creó la calificación de riesgo país para analizar cómo está cada uno de los países, que es más o menos un veraz internacional. Claro. ¿No? Cuando vos a sacar un crédito, te analizan en el veraz. Bueno, cuando Argentina va a pedir a los mercados internacionales, el riesgo país marca el riesgo de que Argentina no pague o caiga en default. El riesgo de default, básicamente. Exactamente. Entonces, eso es lo primero que hay que dejarle en claro a la gente. Segundo, el riesgo país puede ser un indicador importante si la Argentina está endeudada o si no está endeudada. Nosotros hemos tenido durante mucho tiempo riesgo país alto en los últimos 10 años y la verdad que no nos ha afectado porque la Argentina no pedía crédito internacional, claro. Al contrario, pagaba deuda internacional, con lo cual no era un gran problema, pero tenía cerrados los mercados internacionales. ¿Sabes cuándo me acuerdo uno de esas noticias? Cuando volvió Kicillof de Nueva York, que había tratado de ir a arreglar con los últimos fondos buitres que quedaron afuera del acuerdo, y no lo cerró y volvió con la noticia además de, volvió y no arregló, el riesgo país está alto para el país. Allá había aparecido otra vez. Exactamente. Hoy es un indicador muy clave en la economía, muy determinante. ¿Por qué? Porque la Argentina está endeudada en 150.000 millones de dólares más desde que asumió Macri. No solamente tomó deuda él, sino que tomaron deuda los municipios, las comunas y también el sector privado. Muchas empresas han colocado deuda en el exterior. Entonces, hoy es un indicador muy importante de lo que puede pasar en el futuro de la Argentina y además hay que decir que el riesgo país sube por dos motivos. Primero, porque los resultados de la economía argentina están siendo muy magros. Ustedes ven que la publicación del INDEC, la última publicación del INDEC, la inflación no se logra controlar. La corrida con el dólar no está totalmente controlada. Está atada con una tasa de interés que está en el orden del 60%, 65%, 73% llegó a estar. Y todos los indicadores de la economía son negativos. Las ventas minoristas en 36 meses de gestión de Macri, 34 dieron negativos. La caída en la industria es estrepitosa. Los datos de la industria es increíble. En junio cayó 8 puntos, en julio cayó 6 puntos, en agosto 5 puntos, en septiembre cayó 11.7 y ahora el último mes 6.8. Hoy veía un dato, hay un stock de autos 0 kilómetros para el año que viene, que si ninguna fábrica de Argentina mueve una rueda para ponerse a fabricar nada del auto, hay stock hasta junio, julio del año que viene para abastecer al mercado interno. Por supuesto, y pasa en la industria automotriz. Medio año de autos guardados ahí, y pasa en todas las industrias que uno ve a lo largo del país. Y otra cuestión que es importante mencionar con el riesgo país es que la Argentina tiene una situación muy complicada desde el punto de vista de la deuda externa. Porque Argentina se endeudó desde que asumió el gobierno de Cambiemos en 100.000 millones de dólares en la primera etapa, con créditos pidiendo a nivel internacional. Yo vengo, te pido dinero a vos para funcionar y hacer obras, etcétera. No hizo las obras, gastó todo el dinero, voy y te pido a vos para pagarte la cuota a vos y funcionar y hacer las obras que tengo que hacer. No hago nada. Nadie más me quiere prestar, tengo que ir al prestamista de última instancia, que en este caso es el FMI. El FMI nos presta, pero nos dice, ojo, yo les voy a prestar a ustedes, pero te voy a prestar a vos, pero le vas a devolver a ellos y dentro de un poquitito tiempo, un año, ellos tienen que volver a confiar en vos y te tienen que prestar de nuevo plata para que me la devuelvas a mí. Al fondo. Al fondo. Entonces, ese es el nivel de endeudamiento que tiene Argentina. Y tiene garantizado el dinero para salir de la posibilidad de default que teníamos a mitad de año hasta mitad del año que viene. Pero si no vuelven a confiar ustedes en mí de nuevo, que es un poco el riesgo país, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, voy a estar en problemas, no voy a poder devolver, los fondos que están en la Argentina se va a ir y podemos tener problemas muy serios. Ahora, Matías, yo recuerdo cuando el gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional. Uno puede o no estar de acuerdo, en este caso no estoy de acuerdo con su política económica, pero
pero sí recuerdo que el planteo fue, vamos al fondo porque necesitamos que el resto del mundo nos dé la confianza que ya no tienen nosotros, que no nos la prestan, nos la dé la espalda del fondo. Es decir, bueno, está el fondo atrás, nos pone un plan, el fondo garantiza que de alguna manera Argentina va a tener la capacidad de devolver el dinero y demás, y con eso uno dice, bueno, baja el riesgo país de Argentina. De hecho ocurrió, bajó un poquitito el riesgo país. Ahora, nos endeudamos en 100.000 millones más y el riesgo país está más alto que cuando fuimos al fondo. Claro, ¿por qué? Porque como la única forma de que vos puedas pagar tu deuda es que tu situación económica y financiera mejore. Entonces, como la situación económica y financiera de la Argentina está entrando en un tren que no para de caer, los inversores están viendo que a la Argentina le va a costar mucho repagar esa deuda y bueno, y la situación se complejiza cada vez más. Hay dos factores que son claves. Primero, la economía tiene que crecer para que la Argentina pueda devolver lo que pidió. Y segundo, las exportaciones tienen que superar a las importaciones. Cuando sí la economía tiene que crecer, las fábricas tienen que volver a fabricar, la gente tiene que tener capacidad de compra, tiene que funcionar la economía acá adentro. El mercado interno. Es fundamental el mercado interno y el mercado externo. Tiene que funcionar a la perfección todo, porque la Argentina con el mercado externo se va a garantizar el ingreso de dólares, fruto de exportación e importación, para pagar la deuda con dólares genuinos y no con dólares de deuda. Y segundo, la economía tiene que funcionar, ¿para qué? Para que el mercado interno funcione, para que la inflación se detenga, para que la economía crezca, y si la economía crece, vos tenés capacidad de repago. Si no crece la economía, es muy difícil que la Argentina pueda salir de esta situación, y yo viso un escenario muy complejo si no se toman algún tipo de medidas, ¿no? ¿Cómo puede crecer la economía en un contexto así? Entendiendo lo que dijo él, entendiendo que el 80%, está bien, vos lo decís en un contexto así, hace bien la aclaración. El 80% de la economía, de lo que pasa en la economía, lo explica el mercado interno, el sector pyme y el sector asalariado. Si vos deprimís el salario, si vos deprimís al sector pyme, le imponés una tasa de interés para los créditos del orden del 60%, y el Estado piensa en un ajuste brutal para el año que viene, fruto de la necesidad de ahorrarnos y lograr el déficit cero, ¿para qué? Para poder pagarle a todos los acreedores los intereses de deuda. 17.000 millones son, ¿no? Es exactamente, de dólares. Y es el 17% del presupuesto de la Argentina. Claro. ¿No? Y es la mitad de lo que está previsto pagarle a los jubilados por el fallo, los que ganaron en primera y segunda instancia, los fallos por la redeterminación de la fórmula por el caso Badaro, no confundir con el caso con el Blanco, nuevo, con el último. Sí. Es impresionante este número. Es la mitad, lo que se le va a pagar a los organismos de crédito es la mitad de plata de lo que previó el Estado en pagarle a los jubilados un juicio legalmente, legítimamente ganado. Todo ahorro. 17.000 millones de dólares. Todo ahorro que la Argentina, y ojo, como vos lo decís muy bien, está en dólares. A ver, hay que ver a qué dólar lo tiene que ir pagando, ¿no? Porque se habla de 700.000 millones de pesos, pero hay que ver a qué dólar lo va a pagar la Argentina. Bueno, todo lo que la Argentina se ahorra y el brutal ajuste que va a hacer el año que viene es exclusivamente para cumplirle a los organismos internacionales que vinieron a la Argentina no a producir, no a instalar una fábrica, no a generar trabajo, sino a especular financieramente, eso está claro. Porque había un interés alto, porque era tentador venir y llevarse la guita, lo que se conoció como el carry trade, digamos, que es algo que el 99% de los argentinos no tienen ni idea de qué se trata, pero es eso, ¿no? Venir, traer tus dólares, convertirlo en pesos, cobrar una tasa de interés insólita que en ningún lugar del mundo conseguís, reconvertir esos pesos más los intereses en dólares y te los llevas. Por supuesto, además eso es básicamente, ¿no? Con la capacidad de ingresar muchos dólares y de ponerse de acuerdo entre ellos, cuándo ingresamos y cuándo salimos. Claro, porque eso también cambia el valor del dólar, ¿no? Pero por supuesto. Ayer hablábamos con un dirigente docente y kirchnerista. No digo esto de ninguna manera peyorativa, digo porque está Pedro Bayúgar de SADOP, está dentro de la Unión Ciudadana, y él decía, comparábamos el 2001, cuando Duhalde realmente agarra una brasa caliente y pone al argentino otra vez en un lugar, saca al paciente, digamos, de terapia intensiva y con el respirador artificial. Claro, explicaba Pedro, haciendo un parangón con la actualidad de Argentina hoy. Aquel contexto internacional era favorable a Argentina, que producía soja, que había hecho una devaluación asimétrica con Remelennikov, que el dólar pasó de 1 a 4 pesos, es decir, aumentó un 300%.
que le generó al campo una monumental ganancia, que Duhalde acuerda que ponerle el 25% de retenciones para poder generar un colchón social. Digamos, había una cierta creatividad, por supuesto, mucho valor político, mucha audacia política, pero un coletazo internacional interesante, que era ese. Para el presidente que venga, y si no es de Cambiemos, ¿por dónde tiene que pasar la creatividad y cómo y qué mundo va a encontrar? ¿Qué cuestión favorable en el mundo va a encontrar como encontró Duhalde? Soja, devaluación, dólar, mercados que estaban disponibles y salió la Argentina adelante. Es muy bueno el análisis que hicieron los dos, tanto vos como Pedro, en esta cuestión. Me parece que coincido con que el contexto es completamente distinto. La Argentina no se puede insertar internacionalmente como se insertó en la salida de la devaluación del 2002. Las condiciones internas son completamente distintas y las externas también son completamente distintas. Hoy la Argentina no se puede insertar en el mercado internacional solo con soja. Hay que agregarle valor, no solo a la soja, sino a toda la producción argentina y pensar en alianzas regionales para trabajar intrarregionalmente. Yo digo, hay que analizar qué necesitan los países vecinos en materia de producción y qué necesita nuestro mercado interno para producirlo, para alentar esa producción con créditos blandos. Si no hay créditos blandos para trabajar en esa producción, la Argentina no puede generar valor agregado. Y si la Argentina no genera valor agregado, va a reprimarizar su economía como lo viene pasando con el gobierno actual. Y otra cuestión que tiene que tener en cuenta el nuevo gobierno que asuma es refinanciar la deuda. ¿Cómo va a refinanciar este volumen de vencimientos que tiene? Por eso va a estar apremiada por esa situación, porque no nos olvidemos que en el caso del 2001, Argentina entró en default y dijo, no le pedimos más plata a nadie, nos arreglamos con lo nuestro y en el 2005 recién se da el acuerdo. Pero Argentina, si no quiere entrar en default, tiene que primero resolver la cuestión con toda la deuda que está emitida y cómo refinanciar esa deuda, y quizás eso complejice mucho más la situación. Pero yo creo que... Pero ya lo había declarado Rodríguez Sá en su momento el default, ¿te acordás? Claro, y además exactamente. Después que agarran la bocha. Y Argentina no pagaba compromisos internacionales. Ahora la Argentina tiene de cara hasta el 2107 compromisos No, internacionales. 2117. 117, perdón, sí. Tiene compromisos asumidos. Entonces, como la Argentina tiene un volumen de deuda desde que culmine el gobierno de Mauricio Macri en adelante muy grande, bueno, el próximo gobierno va a ser un gobierno de equilibrio y transición, y yo no creo que se pueda lograr salir tan rápido como se salió en el año 2002. Mirá, ni cerca. Publica un artículo hoy, Ámbito Financiero. Va a estar para el que lo agarre. Sí, va a estar Claro. muy difícil. Muy Mirá, complejo. hoy publica Ámbito Financiero, escribe Arnaldo Boca una nota en Ámbito Financiero muy interesante, y un párrafo dice: claro está que la pesada herencia que recibirá el próximo gobierno, lo que preguntaba Héctor, será de dimensiones desconocidas en la democracia y una verdadera bomba de tiempo en lo que hace a la cuestión de sustentabilidad de la deuda externa. Sí. O sea, el escenario que plantea es desconocido, nunca antes igual un escenario como este. Un dato, la deuda externa de la Argentina es casi, el gobierno la mide, los datos del gobierno indican que es el 90% del PBI. Consultoras privadas ya dicen que es el 114% del PBI. Pero si sigue el proceso devaluatorio, el PBI baja y la deuda sigue en dólares en el mismo valor, probablemente lleguemos a un 120, un 130% del PBI, algo de dimensiones históricas. Explicaré a la señora que no está tanto en estos asuntos, a la señora del señor, ¿no? Sí. ¿Qué es eso de tener el 114 del PBI o tener el 120? Es de ver que una persona que tiene una deuda con un banco está debiendo todo lo que puede producir en ese año de ingresos y más también lo está debiendo de cara al futuro. Entonces, ¿cómo va a salir de esa situación? Supongamos una persona que gana 20.000 pesos por mes y que tiene una deuda de 240.000 pesos y no tiene capacidad de ingreso, no le sobra un centavo para pagar esa deuda. ¿Cómo la va a pagar? Refinanciando la deuda. ¿A qué plazos? Bueno, necesita conseguir otro trabajo, necesita agregar valor la Argentina. La medida que logre agregar valor, por ejemplo, ese. Exactamente, logre agregar valor y logre exportar y logre integrarse en las cadenas de valor regionales y la producción crezca, va a poder pagar, si no, no puede. O le afloja el acreedor un poco, Sí. la clavija, o se genera otro ingreso para poder cumplir Claro. con el pago. Porque ya vemos que la medida del ajuste, vos decís, bueno, ajusto. La medida No del ajuste, alcanza. no, porque se te cae el PBI. Y se te cae el PBI, necesitas cada vez ajustar más. Y entras en un tren que no paras más.
Ya lo hemos vivido en el año 2001. En el 99 empezó el plan de ajuste y cuando nos dimos cuenta la economía era cada vez más chica. Los muertos no pagan. Es verdad. Es una frase, ¿no? Y digo algo, cuesta años y años desarrollar una infraestructura productiva competitiva, pero en muy poco tiempo se puede destruir. En muy poquito tiempo, y lo hemos visto con Cambiemos. Cambiemos hace 3 años que gobierna y está destruyendo la estructura pyme. Están aguantando. La verdad que las pymes están aguantando de una manera descomunal, porque en la situación económica en la que estamos deberíamos tener arriba de 10 puntos de desempleo y tenemos 9.8, deberíamos estar arriba del 13 fácilmente. Las pymes están aguantando porque están esperando un cambio. Es la situación, digo, si te viene a ver un empresario pyme, te viene a pedir un consejo de qué hacer y demás, aguantar, ¿no? Es la situación, Aguantar. ver cómo llegar al post-elecciones abierto. Sí, sí, y es más, el último daño que se le ha hecho al sector pyme fue desde que asumió Sandelis, porque para contener el dólar, Sandelis lo dijo en una entrevista privada, en una conferencia privada, él dijo, yo lo que voy a hacer va a ser subir la tasa de interés tan alta que voy a ahogar a todas los que tengan ahorros y las pymes, los voy a ahogar de tal manera que van a tener que vender los dólares que hayan atesorado en algún momento porque no se van a poder financiar y para pagar salarios, para capital de trabajo van a tener que vender los dólares y eso está pasando. Y van a vender los dólares y esos dólares los va a comprar el Estado, digamos. Se los está comprando todos los inversores internacionales. Esa es la duda, ¿no? Es una transferencia, un pasamano de los sectores privados, fundamentalmente pyme y pequeños ahorristas, un pasamano de dólares al sector especulativo en la Argentina. La verdad que es vergonzoso, es un genocidio financiero lo que están haciendo con las pymes y económico con las pymes y con las familias. Para que pase eso, a veces uno, lo escucha o al presidente o a sus ministros y demás, el tema de plantear que pasaron cosas, que una tormenta, un chaparrón, una lluvia, un viento, etcétera, etcétera, y explicarlo como un fenómeno externo, que pasó esto y pasó. Para que las empresas internacionales, los inversores internacionales se puedan llevar esos dólares, hubo todo un paquete de decisiones que tomó este gobierno de permitir hacerlo, que no pasa en otros países. Por supuesto, la Argentina tenía desde el año 2006 cerrado el ingreso de capitales especulativos. Lo había cerrado La Baña en el año 2006 cuando estuvo en el Ministro de Economía. Cuando estuvo como Ministro de Economía, lo que hacía era que vos tenías la obligatoriedad de permanencia de 12 meses en la Argentina si venías a invertir. Entonces, el que venía a invertir en Argentina, con la incertidumbre que había, etcétera, venía a invertir en una empresa y a desarrollarse. Si no, no venía. Cuando asumió Cambiemos, lo bajó a 6 meses, después al poquito tiempo a 3, y cuando asumió el nuevo Ministro de Economía, que es Duhovne, lo redujo a 1 día. Entonces, la permanencia de los capitales es inmediata, sobre todo con la especulación financiera que hay hoy, con plataformas. Recordemos que en el 2001 no existía la tecnología que existe hoy para la inversión, para entrar y salir de una inversión. Hoy es automática. Antes era más física la cosa, ¿no? Antes era más física. Tenías que venir, traer el paquete de los billetes, llevártelo, tomarte el avión, digamos. Hoy es todo virtual. En otro tiempo también se manejaban con bolsos también. También, pero digo, pero otra historia. Pero ese era un físico porque no podía ir por el botoncito, porque se prendía la alarma. Hoy lo que tenés es una velocidad de huida de estos capitales que son los que ingresan, hacen el daño y se van. Entonces, esto se lo permitió Cambiemos. No es tormenta externa, es decisión política de Cambiemos. ¿Pueden, porque Juanma también maneja muy bien el tema de economía, ¿pueden contar un ejemplo de ingreso? De esto? Sí, voy a contar un ejemplo que fue el de 2 bancos, ¿los puedo nombrar? Sí, claro. Uno fue el JP Morgan y otro fue el fondo Templeton, que son 2 fondos el Templeton el más grande del mundo, el JP Morgan el banco de inversión más grande del mundo. La mayoría de los funcionarios, discúlpame, de los funcionarios en el área de economía, finanzas y demás de Cambiemos vienen de esos 2 espacios, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, sí, son para plantearlo también. Sí, todos empleados de estas compañías. Ingresaron, cuando estaba Sturzenegger en el Banco Central en mayo, ingresaron una gran cantidad de dólares a la Argentina. El dólar bajó a 19, 20, estuvo ahí. Ingresaron una gran cantidad de dólares, especularon en la Argentina durante un tiempo, muy poquito tiempo, salieron, ¿no? Porque cuando ingresan los dólares a la Argentina, el dólar baja. Claro, porque hay más dólares en el mercado. Pero espera, ¿lo ponen en dónde esa plata? En Levac, en ese momento eran Levac. Bien, y la venden, ofrecen los dólares y compran pesos, digamos. Compran pesos. Como compran pesos, el peso se encarece, el dólar baja en la Argentina, entonces supongamos que ingresaron a 20, baja a 18. Entonces ellos tienen un tiempito para comprar Levax, pasan 2 meses, venden esas Levax y recompran los dólares. Eso lo hicieron desde enero hasta mayo de este año, hubo un ejemplo muy claro,
desde enero hasta mayo. Retiraron los dólares, el Banco Central se los vendió a 20, y a la semana siguiente el Banco Central le compró los mismos dólares a los mismos bancos a 25. Porque cuando se fueron, generaron pánico en la sociedad, la gente salió a comprar dólares y el dólar voló por las nubes. Se fue a 25 en una semana. Y volvieron a traer los dólares a 25. Y pasó de nuevo cuando se fue a 42 el dólar. Claro. Cuando el dólar se fue a 42, pasó de 31, 32, pasó de una semana a otra a 42, vendieron rápidamente los dólares, bajó a 37 y ahora está subiendo de nuevo porque están recomprando los dólares. Ahora, eso explica el sistema financiero, que no es una sociedad de beneficencia, y está bien que lo hagan, está muy bien que lo hagan, es más allá de uno compartir o no lo desaforado que son. Ahora, ¿por qué el Estado argentino ofrece LEVAX para que justamente ese negocio se perfeccione en el país? Porque está muy buena la pregunta, porque Macri no entendió cuando asumió que la liberación del tipo de cambio le iba a traer estos problemas, que la liberación hacia los capitales golondrinos no le iba a traer estos problemas, y quedó preso de ese modelo. Entonces, Macri lo primero que le prometió a la gente: yo le voy a vender dólares. Y para venderle dólares tenía un solo camino: que la Argentina crezca y genere los dólares genuinos. Como la Argentina, él no quería esperar y él quería cumplir con su primer promesa de campaña, que fue creo que la única que cumplió, la primera semana ya empezó a vender dólares. Y no había dólares. Entonces, ¿cómo vendo dólares? Subo la tasa de interés muy alto, produjo una fuerte devaluación, subo la tasa de interés muy alto, entonces se vendieron una gran cantidad de dólares, especularon durante mucho tiempo en la Argentina, con las LEVAC, los fondos de inversión, y después empezaron a salir de a poco. Macri les permitió este esquema, ¿para qué? Para poder vender dólares en la Argentina y cumplir con su primera, porque el ABC del neoliberalismo es: el mercado tiene que funcionar libremente. Y para que, claro, y esto puede funcionar en países que tienen una solidez distinta a la de Argentina. Argentina es un país muy chico, tiene una balanza comercial muy pequeña, y con esa balanza comercial no podés hacer mucho. Entonces vos no podés permitirte abrirte al mundo, sobre todo con un mundo que cada vez está más cerrado y cada vez más proteccionista, hasta incluso con las grandes potencias que tienen espalda para bancarse estas situaciones, ¿no? Bueno, y viviendo en un contexto, hablando de los contextos, ¿no? Y casi insólito a nivel mundial, en donde los chinos le piden a los norteamericanos que practiquen verdadero capitalismo, ¿no? Sí. Sí. Paren de poner trabas y demás. Yo decís, con los chinos, a los yakos, es lo que está pasando. Es decir, ese mundo giró hacia ese lugar, digamos. Sí, y bueno, están discutiendo, no están discutiendo una cuestión menor. No. Están discutiendo quién va a ser la próxima. A ver, Estados Unidos es una potencia mundial en decadencia desde el punto de vista económico. Y China va a ser la próxima potencia mundial en el 2030, en el 2040, en el 2025, en el 2035. No se sabe, pero va a ser. E India corriendo los de atrás. India corriendo los de atrás en un bloque. Sí, claro. Entonces, lo que están discutiendo es eso, y bueno, y la Argentina no tiene que ver bien cómo viene la mano en esa cuestión. De hecho, el préstamo que nos da el FMI es un préstamo también muy político. Porque si vos te fijás quiénes son los que decidieron y bajaron el pulgar y dieron el pulgar hacia arriba para que a Argentina le den ese dinero, fue precisamente Estados Unidos, porque evidentemente quiere sostener en la región Argentina, Brasil y todo lo que es Sudamérica de su lado para consolidarse y sostenerse como potencia el máximo tiempo que tenga. Y Argentina se mete en esa discusión del lado equivocado, con el imperio que de definitiva va a caer en muy poco tiempo. Va a caer en cuanto a su poder, dentro económico del escenario mundial. Digamos. El mundo va a girar hacia China, eso está claro, es una potencia que es arrolladora, incluso viene superando a Estados Unidos en inteligencia artificial, en tecnologías, vienen avanzando de una manera increíble. ¿El modelo kirchnerista podía aguantar más tiempo después del 2015? Yo creo que el modelo económico del kirchnerismo era un modelo económico muy interesante desde todas las aristas. Creo que se cometió un error, y siempre lo marco. Creo que el modelo económico que impulsó Néstor Kirchner había puesto a la economía al servicio de la política, y creo que el modelo económico de 2011 a 2015 puso a la economía al servicio de la campaña electoral, y ahí hubo errores. Creo que se apresuraron decisiones, se tomaron decisiones muy apresuradas cuando no estaban los recursos para sostener esas decisiones. Entonces yo puedo entender que la Argentina en el año 2009 tenga déficit fiscal grande como el que tuvo, fruto de que veníamos de la crisis internacional de 2008, una situación muy, muy compleja. Ahora, hacerlo crónico, tener déficit fiscal en el 2011 cuando la economía creció 10 puntos, bueno, ahí se cometieron errores. Bueno, terminó con un 6% de déficit, ¿no? La gestión. Sí, terminó con un 6% de déficit financiero, 3.4% el fiscal, pero bueno,
lo que vino lo agravó. Yo digo, el modelo del kirchnerismo era un modelo muy interesante para corregirle algunas variables y creo que es un camino muy potable ese modelo económico. Este modelo económico no tiene nada que ver, se modificó de punta a punta y este modelo económico nos está llevando a este lugar, eso está claro. El dólar siempre sigue siendo para todos los argentinos que les sobra una moneda, pero cuando hay una moneda literal y para el que no le sobra, pero que se puede achicar también, sigue siendo siempre una tentación, digamos, para decir, bueno, ¿cuál es la forma que tengo de proteger lo poco o mucho que tengo? El dólar, digamos, allí era. Y hoy hay una sensación en el mundo de los negocios, empresariales y demás, que estamos con un dólar contenido, con un dólar frenado, porque el gobierno está poniendo unas tasas de interés altísimos para contener el dólar. Y yo vengo escuchando desde hace 6 meses a todo el mundo diciendo, pero este nivel de tasas no aguanta, no puede aguantar, la economía no puede aguantar. Y sin embargo el gobierno lo sigue sosteniendo, probó, bajó medio punto, subió el dólar, lo volvió a acomodar. ¿Qué ves en eso para adelante, para los próximos meses, para lo que viene de cara al 2019? ¿Cómo va a ser ese jueguito, dólar, tasa de interés? También es muy interesante el análisis. La tasa de interés en estos valores es insostenible, eso está clarísimo. No hay esquema productivo que pueda... ¿Por qué es insostenible? Porque volvamos al modelo que decían, del modelo del kirchnerismo, lo que pensaba era que el 80% del mercado interno, y que ese mercado interno si funciona la economía. Bárbaro. Con un nivel de tasas así es imposible que funcione el mercado interno y no va a funcionar la economía, no va a funcionar las pymes, no va a funcionar el comercio, que de hecho, lo que decía antes, caída estrepitosa, 15 puntos las ventas minoristas en noviembre. Entonces, se te caen todas las variables macroeconómicas con ese nivel de tasa y además estás poniendo en riesgo un elemento clave en la cadena de producción pyme, que es el financiamiento y el capital de trabajo. Las pymes no tienen ya dinero para pagar salarios, aguinaldos, bonos, vacaciones, viene todo junto. Entonces, este nivel de tasas es insostenible. El consejo que le doy a la gente puntualmente, porque toda la gente te dice, bueno, con este nivel de tasas me tiento vender dólares y comprar pesos. Ojo, porque la tasa sube por la escalera y el dólar cuando sube por el ascensor a 300 kilómetros por hora, como pasó a mitad de año. Ese es un riesgo que yo, entre plazo fijo y dólar, resguárdense en dólar, tengan mucho cuidado porque la situación se puede poner más compleja. Y el escenario que avisoro para el futuro, hay 3 escenarios que hablan las consultoras más importantes de la Argentina. Antes que plantee los 3 escenarios, digo, como detalle del dólar. El dólar en un día de corrida, día de corrida le da a alguien que está bien, que tiene muchos dólares guardados, te da más rentabilidad que una empresa en un año. Pero por supuesto. La cosa es desquiciante, digamos, eso no puede ocurrir, digamos. Sí, por supuesto. Lo que hay que tener en cuenta es que después esa rentabilidad es ficticia, porque la inflación te corre de atrás. Fíjate lo que pasó, a mitad de año el dólar se fue a 40 y la inflación 24% en 6 meses. Entonces, vamos a los 3 escenarios posibles que yo veo para el año, que las principales consultoras ven para el año que viene. El primer escenario es un escenario optimista, en donde dice que probablemente en el primer trimestre tengamos una caída muy fuerte de la economía, por producto de la inercia que estamos viviendo, y que en el segundo semestre la economía remonte. ¿Fruto de qué? De 3 cuestiones. El turismo internacional por el dólar competitivo, las exportaciones agropecuarias y las exportaciones en general de la Argentina que van a mejorar por este dólar. Yo la veo muy difícil que esos 3 sectores, con un dólar que va perdiendo competitividad día a día, traccionen una economía que necesita de otras cuestiones. Entonces ese escenario lo veo muy difícil de que se cumpla. Sí, lo del dólar turismo, ponele, que venga, pero no representa un valor. No. Lo del dólar, que aumenten las exportaciones del sector agropecuario, exportaciones primarias, está bien. La duda que yo tengo es, ¿alguien va a liquidar esos dólares? Es una muy buena pregunta. Hay que ver podés exportar todo, pero nadie te presiona para que liquides. Nadie te presiona. Tenés 10 años para liquidar otra política económica que cambió el gobierno cuando tenía 30 días para liquidar. Podés liquidar después que se vaya el gobierno que viene, si querés. Digamos. Sí, es una cosa... Cuando mi nena termina la secundaria, podés liquidar, está en la primaria. Pasó cuarto. Claro. Esté casi terminando la secundaria. Entonces, ese es el nivel de decisiones que tomó Cambiemos. El segundo escenario, que yo lo veo más real y más posible, el primer escenario, habla de una caída de 1.5 del PBI. Fíjense que es el más positivo. O sea, el bueno, 1,5 para abajo. 1,5 para abajo. Segundo escenario es un escenario de caída constante durante todo el 2019
producto de que el gasto público va a caer muy fuertemente, que la inversión va a caer, que el comercio va a seguir en caída y que el sector pyme industrial va a seguir en caída y que los salarios van a caer en términos reales como vienen cayendo desde que asumió Macri. Esa dinámica es la más posible que yo veo, con una caída de 3 puntos, 3,5 puntos se está hablando. Y el tercer escenario, que es el escenario más complejo, que lo vienen planteando algunas consultoras, que es el escenario de default, que no es para alarmar a nadie, pero es un escenario también posible en el marco nacional, que dice que la Argentina puede entrar en una situación muy compleja de deuda, porque si bien la Argentina tiene garantizados los fondos para todo el pago de deuda hasta el 2019, ojo, el FMI no le dio todo el dinero y está acá en la Argentina. El FMI va haciendo desembolsos y va mirando. Si la marcha de la economía cumple con las expectativas, desembolsa, si no, no desembolsa. Entonces, si esa situación no se cumple, que la economía no marche sobre ruedas como le pide el FMI, que básicamente es que cumpla con el déficit cero. Lo único que le pide el FMI en cuestiones claras. Sí, es bastante discutible si el FMI quiere que la economía marche sobre ruedas o si el FMI lo que quiere es garantizar que esté la plata para devolverla, nada más, ¿no? Es verdad, buena la aclaración. Que marche sobre ruedas es que la Argentina cumpla con el déficit cero para que le pague los intereses a ellos. Claro. Y todos confíen y le vuelvan a prestar. Ese escenario es el más complejo, ¿por qué? Porque si la Argentina no logra cumplir con las expectativas, la economía sigue en caída como viene, la inflación no se logra controlar, obviamente los inversores van a salir de la Argentina, tienen toda la posibilidad de salir e ingresar cuando quieren, y si salen esos inversores podemos tener una devaluación muy brusca, y si tenemos esa situación puede que la Argentina entre en una situación de tener que ir a un megacanje de deuda, cosa que este escenario, que si bien es alarmista, el gobierno ya lo prevé, porque en el presupuesto que envió y que se aprobó, modifica un artículo de la ley de administración financiera que le permite renegociar deuda emitida en condiciones peores a las que se emitieron. Hasta ahora lo podía hacer en condiciones mejores. No en peores. Exactamente. Ya lo previó. Ya lo previó. Ese escenario está latente. Matías, gracias por acompañarnos. ¿Te quieres? Hay 6 provincias argentinas que tienen superávit. Una de ellas es Santa Fe. En un concierto nacional parecido, que tú haces suponer que va a ser parecido a este en 2019, ¿significa algo tener superávit para una provincia? ¿Sí? ¿Qué significa? Es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque hay 3 bonos. El bono es la deuda que emite el Estado. La capacidad de que le presten a Santa Fe, a Córdoba, que es otra provincia, y me parece que es Entre Ríos, la tercera que tiene también superávit, no recuerdo bien. La capacidad de que te presten tiene que ver mucho con cómo están tus finanzas locales. Y si vos tenés superávit, vos te vas a endeudar a una tasa menor que el resto de las provincias. Para darte un ejemplo, Santa Fe se puede endeudar y los bonos de Santa Fe pagan un interés del 8%, como lo paga la Nación, porque obviamente pagarían menos, pero lo que pasa es que la Nación está como mínimo en el 8 hacia 2020 con los bonos. Bueno, Santa Fe parte de ahí, como Córdoba, parten del 8%, y Chubut se endeuda al 16% y Chaco se endeuda al 25%. Entonces, tener las finanzas locales acomodadas significa mucho a la hora de dinero que necesites para una obra importante, no sé, como puede ser los acueductos en la provincia de Santa Fe, o algún puente, o alguna autopista. Tiene mucho que ver que vos estés ordenado, y es lo primero que miran los inversores para prestarte dinero. Y en eso Santa Fe viene bastante ordenadito. Viene muy bien. Históricamente, ¿no? Es más, Santa Fe lo reconocen los socialistas de los peronistas anteriores, los peronistas de los socialistas. Tenemos una provincia, uno puede discutir, ¿sí? Pero bastante ordenada. De los bonos provinciales, Santa Fe y Córdoba son los que más aconsejan todos los inversores, todos los bancos a invertir, ¿no? Gracias por acompañarnos un rato hoy. No, gracias muy a amable. usted.